Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Soy Ande y como siempre, estoy súper emocionada de compartir algo especial con ustedes. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es un espacio dedicado a explorar el mundo que nos rodea, a aprender cosas nuevas y a sentirnos conectados. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, gracias por regresar. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy tengo algo realmente impactante que mostrarles, algo que creo que les tocará el corazón y les hará reflexionar profundamente. El título del vídeo lo dice todo: Ande y Kerem juntos, documental impactante sobre animales. No te lo pierdas. Sí, como lo oyen. Hemos estado trabajando duro, Kerem y yo, para prepararles un documental que creemos que es esencial que vean. En este documental nos adentraremos en el fascinante y a la vez a veces doloroso mundo animal. Veremos de cerca las maravillas de la naturaleza, la belleza y la complejidad de diferentes especies, y también nos enfrentaremos a las duras realidades que enfrentan muchos animales en todo el mundo. Prepárense para emocionarse, para sorprenderse y, sobre todo, para pensar. Antes de que comencemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. De verdad, nos ayuda muchísimo. Y así no se perderán nada de lo que estamos preparando para ustedes. Ahora sí, listos para sumergirnos en este documental. Comencemos. Bien, como les dije, este documental es un viaje. Un viaje que comienza en lugares paradisíacos, en la inmensidad de océanos y selvas, en la majestuosidad de las montañas y en la delicadeza de los desiertos. Queremos que vean la increíble diversidad de vida que existe en nuestro planeta. Empezaremos con imágenes impactantes de la vida marina. Nadaremos con ballenas jorobadas, observaremos la agilidad de los delfines, y nos maravillaremos con la danza de los peces de colores en los arrecifes de coral. Kerem y yo hemos pasado horas grabando bajo el agua, intentando capturar la esencia de este mundo submarino, un mundo tan vibrante y misterioso. Verán imágenes que literalmente los dejarán sin aliento. Imaginen la majestuosidad de una ballena jorobada rompiendo la superficie, su inmensa silueta recortándose contra el sol poniente. O la gracia y la inteligencia de los delfines, jugando y comunicándose en un ballet acuático sin igual. Buceamos en las profundidades acompañados de los cantos de las ballenas, una sinfonía que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Y luego la explosión de colores en los arrecifes de coral, peces payaso nadando entre anémonas, tortugas marinas deslizándose con elegancia, y una miríada de criaturas marinas que pintan un cuadro de vida deslumbrante. Filmamos durante semanas, con la esperanza de capturar la magia y la fragilidad de este mundo, de transmitir la urgencia de protegerlo. La contaminación plástica, el cambio climático, la pesca indiscriminada, son amenazas constantes que debemos enfrentar. Luego nos trasladaremos a la selva amazónica, un lugar lleno de vida, de sonidos y de colores. Conoceremos a los monos, a los jaguares, a las aves exóticas y a una infinidad de insectos. Documentaremos la importancia de la biodiversidad, la interconexión de todas las especies, y la fragilidad de este ecosistema único. La selva amazónica, el pulmón del planeta, es un crisol de vida. La exuberancia de la vegetación, la sinfonía de los sonidos, el olor a tierra mojada. Un paraíso amenazado. Filmamos a los monos aulladores, reyes de la selva, observando su interacción social, su ingenio, su adaptación al medio. Seguimos a los jaguares, depredadores majestuosos, que se mueven con sigilo y elegancia en la espesura. Las aves exóticas con sus plumas multicolores y sus cantos melodiosos, nos deleitaron con su belleza. Y por supuesto los insectos, pequeños arquitectos y trabajadores incansables, que juegan un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Documentamos la importancia de la biodiversidad, la intrincada red de relaciones que conecta a todas las especies. Cada planta, cada animal, cada microorganismo tiene un papel fundamental. La deforestación, la expansión agrícola, la minería ilegal, son amenazas constantes que ponen en peligro la supervivencia de la selva y de todas las criaturas que la habitan. La pérdida de biodiversidad es una tragedia que nos afecta a todos. Pero no todo será alegría. A medida que avanza el documental, nos enfrentaremos a temas más complejos y dolorosos.
Hablaremos de la deforestación, de la pérdida de hábitats, del cambio climático y de cómo todas estas cosas afectan directamente a los animales. Veremos imágenes de animales en peligro de extinción, de especies que luchan por sobrevivir, y de las consecuencias devastadoras de la actividad humana. La deforestación, una de las mayores tragedias de nuestro tiempo. La tala indiscriminada de árboles para obtener madera, para expandir la agricultura, para la construcción, destruye los hábitats de los animales, los deja sin hogar, sin alimentos, sin la posibilidad de sobrevivir. El cambio climático provocado por la actividad humana agrava la situación, con sequías, inundaciones, incendios forestales que diezman las poblaciones animales. Veremos imágenes de animales en peligro de extinción, tigres, elefantes, rinocerontes, gorilas, especies emblemáticas que luchan por sobrevivir contra la adversidad. Documentaremos las consecuencias devastadoras de la actividad humana, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ecosistemas, la extinción de especies. Nos enfrentaremos a la dura realidad, a la urgencia de actuar. Abordaremos el tema de la crueldad animal en diferentes formas. Mostraremos imágenes de la caza furtiva, del maltrato en granjas industriales y de la experimentación con animales. Será duro, lo sé, pero creemos que es importante que la gente vea estas realidades para poder tomar conciencia y actuar. La crueldad animal, una herida abierta en la conciencia humana. La caza furtiva, impulsada por la codicia y la demanda de productos ilegales, diezma las poblaciones de animales salvajes, los condena a una muerte brutal. El maltrato en las granjas industriales donde los animales viven hacinados, en condiciones insalubres, sometidos a prácticas inhumanas. La experimentación con animales, donde son sometidos a dolor y sufrimiento en nombre de la ciencia. Veremos imágenes duras, pero necesarias. Imágenes que nos confrontarán con la realidad, que nos obligarán a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Creemos firmemente que la empatía es la clave para el cambio. Debemos ponernos en el lugar de los animales, comprender su sufrimiento y actuar para protegerlos. También hablaremos sobre el tráfico ilegal de animales y las terribles condiciones en las que viven muchos animales en cautiverio. Conoceremos historias de rescate y de rehabilitación, historias de esperanza y de resiliencia. Veremos cómo, a pesar de todo, los animales luchan por sobrevivir y por encontrar un lugar en el mundo. El tráfico ilegal de animales, un negocio lucrativo que pone en peligro la supervivencia de numerosas especies. Los animales son capturados, transportados en condiciones inhumanas y vendidos como mascotas exóticas, para colecciones privadas o para ser utilizados en circos y zoológicos. Las condiciones en las que viven en cautiverio son terribles: jaulas pequeñas, falta de espacio, alimentación inadecuada, falta de estimulación. Pero también conoceremos historias de rescate y de rehabilitación. Historias de personas que se dedican a salvar animales del tráfico ilegal, a brindarles cuidados y a tratar de devolverles la libertad. Veremos cómo, a pesar de todo, los animales luchan por sobrevivir y por encontrar un lugar en el mundo. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad, es una cualidad que admiramos profundamente en los animales. Kerem y yo hemos entrevistado a científicos, a conservacionistas, a activistas y a rescatistas de animales. Queremos que escuchen sus testimonios, que comprendan sus preocupaciones y que se unan a su lucha. Creemos firmemente que la educación es la clave para el cambio. Escucharemos a científicos que nos explicarán la importancia de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y las soluciones para proteger a los animales. Conservacionistas que nos hablarán de sus proyectos, de sus éxitos, de sus desafíos. Activistas que nos contarán sus experiencias, sus luchas, sus esperanzas. Rescatistas que nos compartirán sus historias de rescate, de rehabilitación, de amor incondicional por los animales. Creemos firmemente que la educación es la clave para el cambio. Debemos informarnos, aprender, comprender las causas de los problemas y las posibles soluciones. Debemos escuchar a los expertos, a los que están en la primera línea de la lucha. Debemos unirnos a su lucha, a apoyar sus iniciativas, y hacer lo que esté en nuestras manos para proteger a los animales. En este documental nos esforzaremos por mostrarles la conexión que existe entre los animales y nosotros. Veremos cómo los animales son importantes para el equilibrio ecológico, para la salud de nuestro planeta y para nuestro bienestar emocional. Hablaremos sobre la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto hacia todas las formas de vida. La conexión entre los animales y nosotros es profunda e innegable.
Los animales son fundamentales para el equilibrio ecológico, para la salud de nuestro planeta. Son polinizadores, dispersores de semillas, controladores de plagas, y contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas. Su desaparición tendría consecuencias catastróficas para el planeta. Pero también son importantes para nuestro bienestar emocional. Nos brindan compañía, alegría, y nos conectan con la naturaleza. La empatía, la compasión y el respeto hacia todas las formas de vida son valores fundamentales que debemos cultivar. Debemos reconocer que somos parte de un todo, que todos los seres vivos merecen nuestro respeto y cuidado. Queremos que este documental sea un llamado a la acción. Que les inspire a tomar decisiones más conscientes, a apoyar a organizaciones que protegen a los animales, y a hacer todo lo posible para reducir su impacto en el medio ambiente. Este documental no es solo un vídeo informativo, es un llamado a la acción. Queremos inspirarlos a tomar decisiones más conscientes en su vida cotidiana, reducir el consumo de carne, comprar productos que no sean testados en animales, apoyar a organizaciones que protegen a los animales y al medio ambiente. Queremos que se involucren, que hagan lo posible para reducir su impacto en el medio ambiente, reducir el consumo de plástico, ahorrar energía, reciclar. Cada pequeña acción cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. El cambio es posible, pero requiere nuestro compromiso y nuestra participación. A lo largo del documental, compartiremos datos impactantes, cifras alarmantes y testimonios conmovedores. Pero también, y es muy importante, compartiremos historias de esperanza. Historias de personas que están haciendo la diferencia, de animales que han encontrado un nuevo hogar y de iniciativas que están logrando resultados positivos. Queremos que salgan de este documental sintiendo esperanza, creyendo que el cambio es posible. Compartiremos datos impactantes, cifras alarmantes que nos mostrarán la magnitud de los problemas. Pero también compartiremos historias de esperanza, de personas que están haciendo la diferencia. Historias de rescatistas que dedican su vida a salvar animales, de santuarios que les brindan un hogar seguro, de organizaciones que luchan por la protección de los animales y del medio ambiente. Veremos iniciativas que están logrando resultados positivos, proyectos de reforestación, programas de conservación de especies, campañas de sensibilización. Queremos que salgan de este documental sintiendo esperanza, creyendo que el cambio es posible. La esperanza es un motor que nos impulsa a seguir luchando. Uno de los momentos más emotivos que filmamos fue cuando conocimos a un grupo de elefantes huérfanos en África. Estos elefantes, que habían perdido a sus padres por la caza furtiva, fueron rescatados y cuidados por un grupo de personas increíbles. Ver cómo estos animales, que habían sufrido tanto, recuperaban la confianza y el amor, fue algo que nos tocó profundamente. En África conocimos a un grupo de elefantes huérfanos, víctimas de la caza furtiva. Vimos el dolor, la tristeza, la pérdida en sus ojos. Pero también vimos la esperanza, la resiliencia, la fuerza de la vida. Estos elefantes fueron rescatados y cuidados por un grupo de personas increíbles, que les brindaron amor, protección, y una nueva oportunidad. Ver cómo estos animales, que habían sufrido tanto, recuperaban la confianza y el amor, fue algo que nos tocó profundamente. Los vimos jugar, comer, interactuar entre ellos y con sus cuidadores. Vimos el poder del amor, de la conexión, de la esperanza. Fue un momento que nos recordó la importancia de la compasión, de la empatía, de la necesidad de proteger a los animales y a la naturaleza. Otro momento que me marcó fue cuando visitamos un santuario de animales en Sudamérica. Allí pudimos ver de cerca a monos, osos perezosos, jaguares y otros animales que habían sido rescatados del tráfico ilegal o del maltrato. Ver cómo estos animales, a pesar de sus heridas físicas y emocionales, encontraban paz y seguridad, fue muy conmovedor. En Sudamérica visitamos un santuario de animales. Vimos monos, osos perezosos, jaguares y otros animales que habían sido rescatados del tráfico ilegal o del maltrato. Vimos las cicatrices físicas y emocionales que llevaban consigo las secuelas de la crueldad humana. Pero también vimos la esperanza, la resiliencia, la capacidad de sanar. Vimos cómo, a pesar de sus heridas, encontraban paz y seguridad en el santuario. Vimos el amor, la dedicación de los cuidadores, el compromiso de proteger a los animales. Fue un momento que nos llenó de emoción, de esperanza, de la certeza de que el cambio es posible. Kerem, por su parte, se sintió muy impactado por la situación de los océanos. Durante nuestras inmersiones,
pudo ver de primera mano el impacto de la contaminación plástica y del cambio climático en los arrecifes de coral y en la vida marina. Esto lo inspiró a crear un documental sobre la importancia de la conservación marina y a convertirse en un activista ambiental. Kerem, durante nuestras inmersiones, se sintió profundamente impactado por la situación de los océanos. Pudo ver de primera mano el impacto de la contaminación plástica, la basura flotando en el agua, ahogando a los animales marinos. Vio el blanqueamiento de los arrecifes de coral, el deterioro de la vida marina, los efectos devastadores del cambio climático. Esto lo inspiró a crear un documental sobre la importancia de la conservación marina y a convertirse en un activista ambiental. La situación de los océanos es crítica, pero aún hay esperanza. Kerem se ha comprometido a luchar por la protección de los océanos, por la salud del planeta. Amigos, este documental no es solo un vídeo más. Es una ventana a un mundo que necesita nuestra ayuda. Es una llamada a la conciencia, a la acción, a la empatía. Es un recordatorio de que todos estamos conectados y que nuestras acciones tienen consecuencias. Este documental no es solo un vídeo más. Es una ventana a un mundo que necesita nuestra ayuda. Es una oportunidad para aprender, para reflexionar, para sentir. Es una llamada a la conciencia, a la acción, a la empatía. Es un recordatorio de que todos estamos conectados y que nuestras acciones tienen consecuencias. Cada decisión que tomamos, cada producto que compramos, cada voto que emitimos tiene un impacto en el mundo. Debemos ser conscientes de ese impacto y actuar en consecuencia. Espero que este documental les haya tocado el corazón, que les haya abierto los ojos y que les haya inspirado a hacer algo por los animales. Espero que este documental les haya tocado el corazón. Espero que les haya abierto los ojos a la realidad del mundo animal, a la belleza y a la fragilidad de la vida. Espero que les haya inspirado a hacer algo por los animales, a apoyar a las organizaciones que los protegen, a tomar decisiones más conscientes. Espero que les haya inspirado a ser más empáticos, a ser más compasivos, a ser mejores seres humanos. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia. Si les gustó, no olviden dejar un comentario abajo contándonos qué fue lo que más les impactó, qué aprendieron y qué cosas quieren cambiar. Nos encanta leer sus opiniones. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por dedicar su tiempo, por escuchar, por reflexionar. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia, que se hayan emocionado, que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden dejar un comentario abajo contándonos qué fue lo que más les impactó, qué aprendieron y qué cosas quieren cambiar. Sus opiniones son importantes y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad. Nos encanta leer sus comentarios. Y por favor, si este documental les pareció importante, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir el mensaje. Y recuerden, denle un gran like al vídeo. Suscribirse es gratis y nos ayuda mucho. Activen la campanita. Y por favor, si este documental les pareció importante, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir el mensaje, a llegar a más personas, a generar conciencia. Y recuerden, denle un gran like al vídeo. Suscribirse es gratis y nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental. Hasta la próxima, amigos. Cuidémonos y cuidemos de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.